Graves señalamientos de espionaje a activistas dentro del proyecto llamado Gobierno Abierto, en el que están presentes el gobierno federal, también se replica en los estados. Organizaciones de la sociedad civil y organizaciones autónomas como el INAI han llevado a un mayor agravamiento en la desconfianza y en el distanciamiento de las ONGs con el gobierno de Peña Nieto. ¿Cuál es el costo? El costo de este deterioro. ¿Es posible que haya un gobierno abierto si no hay la participación de la sociedad civil que rompió con el gobierno y salió de ese proyecto por justo la falta de respuesta a las denuncias de espionaje? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía y le dejo mi Twitter, José Buendía MX. Ahí me pueden enviar sus comentarios a este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme, vamos a ver unos datos de contexto para regresar aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. Los representantes de 10 organizaciones civiles rompieron con el programa de Gobierno Abierto, un espacio de interlocución que mantenían junto con órganos autónomos como el INAI sobre políticas públicas y que se replica en 24 estados del país. El martes pasado, las organizaciones que formaban esa alianza abandonaron el proyecto por la falta de respuesta a las denuncias de espionaje a activistas a 100 días que dieron de plazo al gobierno cuando en febrero el escándalo saltó a las planas del New York Times. Lo más inquietante del caso no es la ineficacia de la justicia para investigar, sino el hecho de que la comunicación haya sido ignorada en un espacio de interlocución gobierno-ONGs destinado paradójicamente a impulsar la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas. El espionaje oficial es jugar con fuego, como vemos en constantes filtraciones y revelaciones de videos entre la clase política, por ejemplo los de Eva Cadena y la recaudación ilegal de Morena en Veracruz. Revelan la captura de los aparatos de gobierno por grupos políticos para obtener ilegalmente información contra sus rivales. El espionaje a periodistas o activistas es una extensión de ese abuso de poder que es alentado por la falta de consecuencias. El episodio del Gobierno Abierto se produce en un contexto de creciente rispidez y distanciamiento que enfría las relaciones entre el gobierno con las ONGs por los temas de los derechos humanos y anticorrupción. También en un momento muy difícil para la libertad de expresión por la espiral de casos de violencia contra periodistas amenazados o asesinados en lo que va del sexenio y particularmente en lo que va de este año con el registro de 6 homicidios, entre ellos el de Javier Valdés de Río 12. ¿Cuál es el costo del espionaje para la participación y la confianza de la ciudadanía en el gobierno? ¿Cuáles las respuestas y las explicaciones de los gobiernos? Posiciones. 1. En México, no existen las condiciones para una participación libre y segura de la sociedad civil que permitan avanzar en la agenda de la Alianza para el Gobierno Abierto, acusaron las organizaciones en un comunicado. El espionaje dirigido a defensores de derechos humanos y el incremento súbito de las amenazas a la libertad de expresión aumentan la desconfianza e impiden un diálogo entre pares con el gobierno, agregaron. 2. El comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, Francisco Javier Acuña, aseguró que es la Procuraduría General de la República a la que le compete investigar el presunto espionaje que sufrieron 2 activistas que participaban en la Alianza para el Gobierno Abierto. México fue uno de los 8 países fundadores de la Alianza por el Gobierno Abierto a nivel internacional, una iniciativa propuesta por el anterior gobierno de Felipe Calderón y respaldada por los exmandatarios Barack Obama de Estados Unidos y la brasileña Dilma Rousseff. Muchas gracias por estar con nosotros en Opiniones Encontradas. Muchas gracias. Vamos a arrancar con un tema que detonó la semana pasada y es el caso, los graves señalamientos que han habido respecto de espionaje a organizaciones activistas de la sociedad civil que llevó a que un grupo de 10 organizaciones la semana pasada se levantaran de la mesa y dejaran el proyecto de Alianza para un Gobierno Abierto. Y el tema tiene varias consecuencias. Una de ellas es que desde organizaciones internacionales han mandado ya cartas solidarizándose y reclamando el que se mantenga este espacio de interlocución, sin el cual es difícil que haya en efecto un gobierno abierto. Otra de ellas tiene que ver con las preguntas, sobre todo con la desconfianza que se agrava en las relaciones entre la sociedad civil y el gobierno del presidente Peña Nieto, que en los últimos años, o en los últimos
digamos, por lo menos en los últimos meses ha estado marcada por episodios que han llevado a un mayor agravamiento de la desconfianza y de distancia entre las organizaciones y el propio gobierno. Pero para entrarle con el tema, justo hoy me acompañan dos integrantes de Gobierno Abierto, quien ocupó la coordinación recientemente y quien la estaba ocupando en el momento de la ruptura la semana pasada, y me da mucho gusto que estén con nosotros aquí. Ana Cristina Ruelas, como siempre, un placer tenerte, directora de Artículo 19. Muchas gracias, José, para México y Centroamérica. Tomás Severino, muchas gracias. Mucho gusto, José. Un placer. Gracias. De Cultura Ecológica, tú eres el que estabas presidiendo Gobierno Abierto cuando se produjo el levantamiento de la mesa a nivel federal. Esto hay que decirlo porque el proyecto de Gobierno Abierto se replica en 24 estados del país. Y si quieres arranco contigo. Y lo primero que llama la atención es justamente este tema. Hay un rompimiento a nivel federal, pero eso no se está produciendo a nivel estatales, por lo menos es lo que nos decía hoy el comisionado Joel Salas del INAI. Es un buen tema para arrancar, digamos, reafirmar que nosotros creemos en la plataforma y en los valores de Gobierno Abierto, y por lo tanto vamos a seguir trabajando en lo que podamos con sociedad civil en los estados, y vamos a trabajar a nivel regional y a nivel global. Lo que sí ya no creemos mucho es que esta plataforma dé espacio suficiente o dé cabida a una respuesta como la que no obtuvimos, y por eso nos levantamos de esta mesa de 3 partes, el Secretariado Técnico Tripartita, donde está Gobierno Federal, el órgano garante, el INAI y nosotros, y del plan de acción. Pero creemos en la iniciativa más allá de este espacio que hemos referido, al cual nos salimos. Ana Cristina, en efecto, los órganos locales sigue manteniéndose la participación de las organizaciones civiles locales, a pesar de que una de las preguntas que, digamos, que corrían dentro de las organizaciones que salieron, que se levantaron de la alianza era, bueno, ¿y cuántos de estos digamos, espacios locales pueden estarse reproduciendo el tema del espionaje, y por qué ahí sí se mantienen? Bueno, yo creo que aquí hay que tomar en cuenta una cosa, como lo mencionó Tomás, el levantarse de la mesa del Secretariado Técnico Tripartita o decir, ya no vamos a continuar sentados con las diferentes partes del gobierno federal para dar continuidad a los compromisos de la Alianza para el Gobierno Abierto, no quiere decir que la sociedad civil que está dentro del núcleo se haya desintegrado y que no va a dar seguimiento a los compromisos a los que el gobierno federal incluso se comprometió. Lo único que estamos diciendo es, nosotros no existen condiciones hoy por hoy para estar sentados en la misma mesa que ellos, porque no nos sentimos seguros, porque no nos sentimos la confianza para seguir participando ahí. Yo creo que este es el momento para que la sociedad civil local también lo tome como una ventaja, para que los gobiernos locales tomen en cuenta que esta situación no debe de darse en ningún otro estado y que deben de garantizar condiciones de seguridad y confianza para la sociedad civil que se está sentando a la mesa con ellos. Sin eso, entonces la sociedad civil sí tendría elementos para pararse. Hasta el momento no podemos negar que durante 5 años fue un momento de estira y afloje todo el tiempo, pero no había habido ninguna situación en la que la sociedad civil dijéramos, ya, esto no puede continuar, no sabemos ¿quién sabe qué saben de nosotros? No sabemos con qué seguridad podemos, después de haber estado sentados con alguna autoridad, regresar a nuestra casa seguros. Y eso era una situación incontenible. Pero lo que me llama la atención del tema entre lo federal y lo local es que este escándalo que surge en el New York Times en febrero pasado, una de las cosas que revela es la venta de aparatos, de software para espionaje, pero no, su señalamiento no es tan directo al gobierno federal, salvo algunas de sus dependencias, como a los gobiernos estatales. Cerca de 14, si mal no recuerdo, 14 gobiernos estatales adquirieron esa clase de equipo. Es decir, que si uno lee esa información, pareciera que estaba mucho más dirigida o los peligros y las inseguridades eran mayores a nivel de los estados. A ver, ese es lo que sale del reportaje, pero sí, al final el responsable último del tema de seguridad y el que compra es el gobierno mexicano. Pero no solo estamos hablando, nosotros nos referimos a este reportaje que salió en febrero en particular, pero esto ha estado en la prensa también hace
Han sido reportados grandes compras con otras empresas, es decir, tampoco es nuevo. Es justamente ese es el tema que nosotros estábamos pidiendo, que se reaccionara políticamente para poder encaminar acciones que eventualmente derivaran en una política pública que regulara, controlara, diera rendición de cuentas sobre esto, para que no existiera esta discrecionalidad. Y además creo que también es importante decir que los únicos casos sobre los que se tenía evidencia sobre este espionaje eran estos dos investigadores, activistas del derecho a la salud, que además federales forman parte del compromiso de obesidad de la Alianza para el Gobierno Abierto. Y aquí la razón por la ruptura tiene que ver con la falta de respuestas por parte de las autoridades. O sea, por un lado nosotros nos enteramos y basado en las buenas costumbres de Gobierno Abierto, en el que sabes que tienes una relación de pares, de apertura, de franqueza, vas y les dices qué está pasando, necesitamos condiciones. Pasan 100 días y no te contestan, no te hacen caso y replican la misma situación que existe actualmente entre la clase política y la sociedad civil. El silencio total, la falta de rendición de cuentas. ¿Y a qué lo atribuyen eso? Porque, o sea, a ver, ustedes les dieron, entiendo, un plazo de 100 días para tener una respuesta. Una respuesta que finalmente sí vino de parte del INAI, les dijo, pues denuncien en la Procuraduría, algo que podrían haber hecho 3 meses antes, pero ¿por qué la falta de respuesta? A ver, dos precisiones. Nosotros no les dimos un plazo, ¿no? O sea, ya después de los 90 días consideramos que a lo mejor ya no nos iban a hacer caso, esa es una. Y la otra, esto de quienes invitan a denunciar es la Secretaría de la Función Pública. El INAI sugiere que se va a revisar el tema de las medidas cautelares en la Comisión de Derechos Humanos. Entonces no teníamos un plazo, sino más bien fuimos viendo que por este lado no teníamos respuesta y de manera paralela también habíamos visto una disminución de la voluntad política en la concreción de los acuerdos alcanzados en una construcción colectiva. O sea, es más amplio. Es más amplio. Son dos las razones. Traías exacto. Historias de, digamos, falta de acuerdos dentro de la propia alianza. Correcto. Y te agregaría, no sé cómo lo estén viendo, pero se está también en un contexto de otra clase, digamos, de rispideces, por decirlo de alguna manera, entre organizaciones civiles en temas como derechos humanos o anticorrupción. ¿Qué está pasando en la relación con el gobierno? Sí, yo creo que hay una cuestión básica que tiene que ver con uno de los principios de la Alianza para el Gobierno Abierto, y es el gobierno al momento de suscribirse a la alianza dice, yo voy a ampliar. No solamente voy a mantener, sino voy a ampliar el espacio cívico, es decir, la capacidad de asociación, la capacidad de participación de la sociedad civil. ¿Y qué es lo que está sucediendo? No solamente en cuanto a la alianza y al espionaje del que denunciamos. La restricción del espacio cívico se ha visto de diferentes maneras en los últimos años. Hemos visto cómo se ha inhibido la protesta social, se ha incluso criminalizado la protesta, hemos visto cómo poco a poco se han generado leyes que criminalizan la búsqueda de información. Ahorita tenemos una grave crisis de agresiones sistemáticas a periodistas, ¿no?, contra la libertad de expresión. Entonces, realmente no podemos hablar de un gobierno que reconoce que el espacio cívico es un espacio en donde todos podemos jugar. No, es un gobierno que al revés te va restringiendo la cancha donde puedes jugar, y en ese nivel es en el que estábamos jugando ya. O sea, ¿están viendo una política deliberada de cerrar espacios a la sociedad civil? Sí. ¿Y por qué? ¿Qué gana el gobierno con eso? Bueno, pues por lo pronto, a lo mejor que no haya un diálogo que cuestione de manera profunda dónde están los temas estructurales que quedan por resolver, y pues por otro lado pareciera que ya estamos entrando de manera plena a otras prioridades políticas que no es la de resolver los temas públicos necesariamente. Pues de activistas por parte del gobierno dentro del proyecto de gobierno abierto, lo que llevó a una separación, una ruptura en este espacio entre las autoridades y las organizaciones civiles. Me quedé contigo, Ana Cristina Ruelas, presidenta directora de Artículo 19. Hay un tema que me preocupa, y es, en efecto, empezamos a ver, como decía Tomás Severino de Cultura Ecológica, empezamos a ver cada vez con mayor frecuencia el tema de la filtración de grabaciones ilegales, no solamente a la sociedad civil, lo estamos viendo también en el caso de políticos, dentro o entre la clase política, y se utilizan muchas veces para, digamos, descontar al contrincante, y está el caso clarísimo de Eva Cadena, independientemente de los delitos que desde ahí se han cometido, es una grabación ilegal.
Sí, efectivamente. El problema es que a la ley, tanto la Ley Federal de Telecomunicaciones como entró la falta de acción de inconstitucionalidad por parte del INAI y muchos otros factores han hecho que la vigilancia ilegal y arbitraria se vuelva una práctica común entre todas las instituciones. Yo creo que es algo importante decir que una de las grandes exigencias de la sociedad civil, de la Alianza para el Gobierno Abierto entre estas condiciones, era precisamente que existían controles judiciales para llevar a cabo esta vigilancia. ¿Eso lo llegaron a discutir en el seno de la Alianza de Gobierno Abierto? Sí, nosotros, una de nuestras peticiones dentro del marco de la Carta era que exista una política pública que prohíba o que genere la prohibición de hacer una vigilancia ilegal, y esto conlleva controles judiciales, que era desde el principio de la ley de telecomunicaciones era una de las grandes discusiones. Por otro lado, también decíamos, necesitamos saber de qué tamaño es el problema, porque el problema es que solamente una infección de estos malware que permiten el acceso a llamadas, a fotografías, a conversaciones, a información, puede costar miles de millones de pesos. Hoy vi un dato en alguno de los periódicos, yo no soy especialista en el centro, pero hablan de hasta 500,000 pesos solamente la instalación y luego una cantidad similar para llegar creo que a 10 personas. O sea, 1 millón de pesos para llegar a 10 espiados. Exactamente. Y todo ese dinero viene del erario público. Y tú dime, José, ¿cuál es la justificación para espiar a un defensor de la salud? ¿Qué es lo que hace? Porque se supone que el espionaje solamente debe ser para temas de seguridad nacional. El caso, por ejemplo, del Chapo Guzmán. ¿Por qué lo espiaron? Bueno, porque lo querían encontrar. Crimen organizado, terrorismo. Exactamente. Es una cuestión de seguridad nacional que implica tener herramientas sofisticadas para poder generar inteligencia y entonces garantizar seguridad. Pero el problema es que en vez de estar siendo utilizados para eso, porque además tenemos niveles de impunidad tremendos, están siendo utilizados para callar voces críticas, para generar intimidación y hostigamiento. Y esto es gravísimo porque sí se ha generado un ambiente de inhibición a la libertad de expresión en el marco del conocimiento de este tipo de herramientas. Tú, y yo le pregunto a toda tu audiencia, ¿qué tan seguros se sienten de hablar por teléfono sabiendo que detrás existe otra persona escuchando? ¿Contarían exactamente lo mismo que cuentan pues, todos los días? A ver, digamos que la pregunta es clarísima, no solamente a la sociedad civil les espían, estamos hablando de políticos, estamos hablando de periodistas, o por lo menos los señalamientos y las denuncias. Tomás. No, totalmente, totalmente. Por eso, ojalá nosotros, lo que además de estas políticas que tenemos que generar esta discusión, ojalá haya una discusión, digamos, de fondo, porque como ya lo hemos dicho, esto ha estado recurrentemente en la agenda pública, pero entra, se dispersa, se pierde desde hace años. Bueno, a ver, tú me estabas recordando, yo la verdad no tengo tan fresco, pero de las primeras sesiones del actual pleno del INAI fue ese tema, ¿no? Exactamente, su primero, bueno, el estreno como pleno con esta prerrogativa de cuestionar o demandarle a la Suprema Corte una ley que pudiera atentar contra algunos de los derechos que el nuevo INAI custodia, pues estuvo justamente en esto de la ley Telecom, donde pues digamos 4 votos dijeron que no era viable pasarlo, no era inconstitucional, y otros 3 dijeron que sí. O sea, el propio INAI avaló la ley de telecomunicaciones en las partes donde ustedes ven peligro de... Y esto es muy preocupante porque el INAI, lejos, y la respuesta del INAI ante la solicitud de la alianza, lejos del INAI de tomar una posición de garante, porque así es el garante de la protección de los datos personales, pero garantiza la protección de los datos personales en posesión de particulares y ha sido totalmente omiso de garantizar la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, es decir, las autoridades. ¿Por qué lo digo? Porque lejos de garantizar y de iniciar investigaciones ex oficio, porque aquí hay que ser claros, esta empresa ha dicho públicamente que solamente vende este software a funcionarios públicos, a instituciones públicas. Pero pueden ser de distintos niveles de gobierno. Exactamente, existe una presunción de que los sujetos obligados están utilizando los datos personales de las personas y están invadiendo la privacidad de las personas. Entonces, el INAI tiene o no la responsabilidad de garantizar la protección de datos personales sobre estas personas. Y lo que hace es decir, ve con la CNDH porque o sea,
contrario, aparte esto es inverosímil, porque contrario a lo que sucedió en algún momento en el que el INAI, cuando estaba Jacqueline Pechard y los demás, defendieron su capacidad de garantes de protección de datos personales y le dijeron a la CNDH, no te metas porque te estás metiendo en nuestros temas, ahora le pasan la bolita a la CNDH y le dicen, tú tienes que agarrar esta bola de fuego porque yo no la puedo responder, lo cual es algo muy fuerte. Bueno, ese es un problema general en este país. No es lo mismo defender derechos que luego garantizarlos. Estamos hablando sobre el caso del gobierno abierto, en el que sociedad civil y gobierno rompió la sociedad civil por los señalamientos de denuncias de espionaje. Estamos hablando con Ana Cristina Ruelas, del artículo 19, y estamos con Tomás Severino, me quedé contigo. Y el tema es, ahora, después del rompimiento a nivel federal, hay que decirlo, a nivel local sigue funcionando. ¿Qué sigue? ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Se van a quedar, digamos, fuera del gobierno abierto? Sin ustedes o sin sociedad civil es difícil que haya gobierno abierto. En todo caso será gobierno tradicional, pero ¿cuáles son, digamos, los siguientes pasos? ¿Ustedes qué van a hacer? Bueno, nosotros, como decíamos al principio del programa, vamos a seguir trabajando en esta plataforma, vamos a seguir colaborando con la sociedad civil en los estados, aquellos que nos soliciten ayuda, colaboración, vamos a seguirlo haciendo. Vamos a también pues a estar desde afuera de la mesa viendo cómo se implementa, en su caso, este plan de acción del cual nos salimos. Vamos a trabajar con las redes en América Latina a nivel global. Nosotros vamos a afinar narrativa, seguimos. ¿Y esperar al siguiente gobierno? Pues esa es una cosa, si este gobierno no genera las condiciones, estamos listos para seguir adelante o no, pero a nosotros el tema nos interesa. Ojo, lo que no tenemos condiciones es en este contexto porque nuestras contrapartes pues no respondieron en sus 90 días. Ahora, lo decías tú, y voy contigo, y es qué difícil lograr probar señalamientos de espionaje de este tipo, ¿eh? Sí, qué complicado. Requieres, estos dos casos se tuvieron que mandar las ligas de internet que se mandaron a través de los mensajes de texto a Canadá, para que en Canadá nos confirmaran que efectivamente era un malware vinculado con una empresa israelí que se llama NSO Group. Entonces, claro que es muy complicado, pero yo sí quiero decir que para nosotros lo que es muy importante en este momento es que se restablezcan las condiciones. Como dijo Tomás, nosotros sí queremos continuar en esta alianza. Nosotros no queremos estar peleados con la Secretaría de Función Pública y el INAI. Queremos mantener el diálogo, queremos cumplir con los compromisos del plan de ¿Las acción. condiciones serían eso? O sea, por ejemplo, investigación exhaustiva. Investigación y sanción a aquellos funcionarios públicos que bajo el abuso de poder. O sea, que se resuelva. Claro. Y mientras tanto, porque digo, sabemos que la justicia no es tan rápida en este país, ni tan expedita. Sí, pero o sea, no regresan que hasta que eso esté resuelto. ¿Quiénes son quienes tienen el contacto con esta empresa y el administrador del software? Es que no es algo tan complicado. Tienes un administrador de software Pegasus que recibe órdenes del atacante. Entonces, ¿de quién recibiste la orden? No, pues de esta persona. Ah, bueno. Sanción administrativa y también aquí yo decía antes del INAI, pero también creo que es importante hablar a la Secretaría de Función Pública, que también tiene la capacidad de sancionar administrativamente a aquellos funcionarios públicos que están abusando de su poder para espiar a defensores de derechos humanos. Creo que esa tendría que ser una posición contundente de la Secretaría de Función Pública. ¿Han tenido, por ejemplo, desde los estados, digamos, esta inquietud se ha reproducido en los estados, los han buscado planteándoles esta problemática? Pues un poco se nos han acercado algunos estados tratando de ver primero qué está pasando, ¿no? Y nosotros pues lo que tratamos de decirles es, bueno, pues lo que está pasando, nuestra preocupación concreta, y también transmitirles que este ya es como un último recurso después de 5 años y medio, que una cosa es el jaloneo y los golpecillos de una negociación, que en todos lados hay, es política, claro, para un plan de acción determinado, pero y que otra cosa es esto que nosotros estamos tomando como último recurso. Es decir, que esta plataforma hay que pelearla hasta su última instancia. Nosotros agotamos esta última instancia con nuestra solicitud de respuesta, pero pues un poco que hay que defender y seguir adelante, pues, y que no queremos generar en ningún momento como un efecto dominó. No, ni mucho menos, no queremos deconstruir, solamente queremos señalar que en este contexto, en este espacio en particular, no está el horno para bollos, no están las condiciones. Y a nivel local
tienen desarrollos muy interesantes. También hay que decirlo, yo creo que a nivel local a veces las organizaciones nos sobrepasaron y nos dieron la vuelta, y el propio gobierno sí se puso, algunos gobiernos locales, no todos, pero ya ahora pues algunos yo creo que tanto el comisionado Joel Salas o alguno de su equipo pueden contar más sobre la historia de esto, pero creo que hay ejercicios que pueden ser ejemplo o punta de lanza para otros proyectos a nivel nacional. El caso de las denuncias de espionaje era para organizaciones de salud que estaban discutiendo el impuesto al refresco. Ha habido también rispideces, ustedes lo acaban de decir, sobre temas de telecomunicaciones, sobre todo la regulación de los datos personales. ¿Qué otros temas han generado, digamos, en el seno de la alianza, disputas o roces fuertes, y cuáles se quedan pendientes de lo que queda del sexenio? Yo creo que una de las cuestiones que suceden en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto es que las negociaciones son un reflejo de lo que sucede en el país, ¿no? Y si estamos hablando de 3 pilares que son la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, creo que los temas que más cuida el gobierno pues son los temas en los que más rispideces hay. Ejemplo, seguridad y justicia, anticorrupción, recursos naturales, ¿no? Son los 3 temas que siempre tuvieron mayor rispidez, mayor problema, porque son precisamente los temas que están relacionados con violaciones graves a derechos humanos. Por un lado, el caso de recursos naturales, Tomás. Tenemos el tema del agua en particular, ¿no? Y entonces un poco la onda era ver cómo podemos hacer accesible la información sobre los grandes consumidores, pero eso tiene que ver con desde cuánto te da la concesión hasta cuánto están descargando y en medio cuánto se reporta. Entonces ahí también tuvimos un poco que nos decafeinaron, porque pues al final el agua es un recurso escaso, estratégico, valioso, mal usado y que está además siendo usado ilegalmente o siendo extraído ilegalmente. Pero también debe estar energía, también debe estar gas. Sí. Tenemos un compromiso que no se alcanzó a terminar de definir sobre industrias extractivas, es decir, pero sí hay como, o sea, al final lo que nosotros tratamos de hacer y la agenda de gobierno abierto, si hay gobierno abierto es porque hay un gobierno cerrado que ocupa una apertura. Ese es el principio central, si no, no estaríamos teniendo estas conversaciones. Ahora, esto se produjo ya hace una semana. Han entrado en contacto pues, con gentes con las que compartían la mesa, porque finalmente pues periódicamente se sentaban, y ustedes dos en particular que estuvieron presidiendo por parte de la sociedad civil esta alianza, ¿les han llamado, no les han llamado? ¿Han tenido contactos, aunque sea informales? ¿Alguna respuesta, una explicación o nada? Ahora el que ha recibido las llamadas en la calidad de coordinador que estoy ostentando, pues soy yo. Sí. Sí hemos, bueno, a llamadas que desde luego empatizan, solidarizan, digamos, se ponen en el mismo canal de la denuncia ante estos hechos de vigilancia ilegal, lo cual reconocemos, pero pues nosotros seguimos esperando si hubiera en todo su caso una propuesta para avanzar en este tema. Eso es lo que no ha habido. Eso es lo que no ha habido. Ya nos dijeron que están muy abiertos al diálogo, que hay la mejor de las voluntades y la más alta condena. Está bien, esa era la respuesta que esperábamos hace 3 meses. Ahora estaríamos Pero esperando. no pública, ¿no ha habido una condena pública? Ha habido 2 comunicados en los que ambas instituciones condenan la situación, pero también hay que decirlo, en este momento la sociedad ya no espera solamente palabras, espera acciones. Y no te pueden pasar a la ventanilla 6 así como así, cuando se supone que es un diálogo en el que existe una representación de gobierno federal y en el que existe una representación del órgano garante del acceso a la información y la protección de datos. Entonces, en este momento, ante tanta impunidad, ante una situación tan clara de reducción del espacio cívico, de reducción de los flujos de información, la sociedad civil requiere respuestas y esas respuestas hablan de rendición de cuentas. Ese fue el tema, básicamente, ¿no? Exactamente. Incluso más que el espionaje, la falta de respuesta. Falta de respuesta y falta de rendición de cuentas. Necesitamos, o sea, otra vez, yo regreso al punto central. ¿Qué pasa si yo me siento y sé exactamente hasta qué hora va al baño? Perdón por la cosa, pero Tomás, esa situación es muy grave.
existe un nivel de desventaja entre la sociedad civil y el gobierno cuando la sociedad civil se sienta partiendo de la idea de que está dialogando con un par. Porque ese es el principio básico de la alianza. Tú te sientas, así como tú y yo estamos platicando, te sientas para tratar de abonar a problemas públicos específicos, para tratar de co-crear. ¿Cómo co-creas si sabes que la otra persona sabe todo de ti y que puede agarrar cualquier ventaja sobre ti en cualquier momento? Pues no tienes que contar todo por teléfono, Tomás. No, y Esa es una sugerencia que te lo van a hacer todos. Ya me voy, se me acabó el tiempo. Muchas gracias, Ana Cristina Ruelas de Artículo 19, muchas gracias. Tomás Severino de Cultura Ecológica, gracias a ambos por haber estado con nosotros. Pues todo gracias a usted. Nos vemos.